Buenos días, tutor y compañera. Mi nombre es Santiago Molina y a continuación voy a presentar mi ponencia sobre el libro segundo de la obra Contra los académicos de San Agustín. Entonces, mi tesis a defender es la siguiente. Considero probable encontrar verdades tangibles. Por verdades tangibles me refiero a verdades del derecho, verdades de concordancias, verdades prácticas. Y por otro lado, no sé si es probable o no alguna vez encontrar verdades trascendentales. Por verdades trascendentales me refiero a verdades científicas, verdades como el derecho, el significado de la muerte, verdades como el significado de la vida y demás. Di estas definiciones porque me parecieron como que engloban un poquito lo que voy a tratar de exponer a continuación, pero son susceptibles de críticas. Bueno, mi primer argumento es decir que existen múltiples definiciones de verdad. La verdad ha sido un tema estudiado a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la humanidad. Entonces, por eso considero importante que en el texto se haga esa distinción, la cual no se hace. Y voy a comenzar por decir que el tema es antiguo. Sería como tal mi segundo argumento, es que esta idea ya existe, ya la tenía Aristóteles, por lo cual dieron haberla conocido San Agustín y demás. Aristóteles reconocía dos tipos de verdad, la verdad práctica y la verdad teórica. Sobre la verdad práctica, Fernando Inciarte nos dice, la verdad práctica no es la verdad de los enunciados, sino más bien la verdad de las acciones mismas. Esto se refiere a que Aristóteles identifica este tipo de verdades prácticas más con las ciencias como la ética y demás. Para que si era la verdad práctica deben haber tres cosas. Al respecto, Santa María nos dice que se pueden esquematizar del siguiente modo. La razón logos tiene que ser verdadera, el primer característica. Segunda, el deseo tiene que ser recto. Y el tercero es que el deseo debe perseguir lo que la razón afirma. Y sobre la verdad teórica, en la distinción de Aristóteles, Santa María nos dice, en este contexto cabría hablar de una verdad tanto como en un contexto teórico descriptivo. Vale decir, como en el plano teórico constativo, la verdad consiste en una ecuación entre los estados de cosas del mundo y los juicios que formulamos para describirlos. Entonces, esta verdad la podemos interpretar más como una verdad científica. Vemos en este punto que el concepto de verdad, la distinción, ya había sido trabajada por filósofos como Aristóteles. También podemos buscarla en filósofos como Platón o como Sócrates. La idea de tratar de definir bien de qué verdad se está hablando no era un tema desconocido en la antigüedad. Bien, hablemos ahora del tercer argumento como las verdades tangibles que obedecen a particularidades como el derecho, es decir, las verdades que podemos encontrar sobre lo que ha ocurrido en algo. Si bien puso este tema que es complejo también, es decir, las verdades inherentes al derecho, me pareció propicio porque yo creo que la palabra probable es muy adecuada porque se pueden llegar a encontrar. Sobre este tema, Ruiz Monroy nos dice, en el análisis del tema de la verdad en el derecho no hay que optar una posición escéptica o relativista, sino una de tipo objetivista y de corte crítico, en la cual el jurista somete a los hechos que se le dan a conocer las partes de la controversia jurídica a un estricto análisis epistemológico, nociológico, lógico y dogmático jurídico. Es decir, en el derecho se aspira a llegar a un nivel muy probable de verdad y muchas veces es accesible, es probable que en un consenso las partes implicadas lleguen a la misma idea sobre la verdad, sobre lo que ocurrió, sobre la concordancia de los hechos. Si bien, como muy bien dice Ruiz, es un tema complejo y desafortunadamente muchas veces no sea, es algo que, como muy bien digo, es accesible, es probable, es una verdad a la que el ser humano puede alcanzar. El otro ejemplo de verdad tangible que podemos dar es la concordancia. Sobre eso Heidegger, en un texto titulado De la esencia de la verdad, nos habla de concordancias y para explicarnos la verdad, la concordancia pone ejemplo las monedas de 5 marcos. Entonces Heidegger nos dice que si las monedas de 5 marcos son redondas, tienen un color de cobre, están hechas de cierto material y alguien emite un enunciado sobre eso, lo cual sería cierto, es decir, describir las monedas de 5 marcos como redondas, como de color cobre y demás, su enunciado sería verdadero, sería un tipo de verdad. Concuerda lo que es la realidad con el enunciado. Heidegger lo define así como un enunciado es verdadero cuando lo que él significa y expresa concuerda con la cosa juzgada. También en este caso decimos que es admisible. Bien, ahora voy a presentar los argumentos sobre las verdades trascendentales.
El primer argumento lo tomo de Rigoberto Pupo en su texto La verdad como eterno problema filosófico. Nos dice lo siguiente: la verdad es proceso y resultado del devenir humano, un producto de la actividad del hombre sujeto en relación con la realidad que convierte en objeto de conocimiento de la praxis y de valores que intercambia con otros sujetos. En tanto proceso histórico es absoluto y relativo, es decir, que la verdad ha cambiado muchísimas veces de definición a lo largo de la historia humana. Podemos pensar en verdades que se tenían en el siglo XV, como por ejemplo la importancia o la fiabilidad en los textos sagrados. Hoy en esta época sabemos que se han encontrado diferentes tipos de textos sagrados si hablamos de un tema religioso, o si hablamos de un tema filosófico, sabemos que se ha inculcado temas como el lenguaje y demás en discusiones filosóficas que antes no se tenía en cuenta. Entonces podemos pensar en ese tipo de verdades. Sobre las verdades científicas, Asensi Parra, 2002, nos dice: defendiendo la necesidad de un método y la capacidad de la razón para, si no alcanzar la verdad absoluta, a la que, por otro lado, la ciencia menos dogmática e irracional ha renunciado, al menos seguir avanzando y mostrando capacidad de creación de modelos que hacen menos desdichada la vida de los hombres. Es decir, que ya el científico reconoce que la verdad, en un sentido práctico, es muy difícil de alcanzar. Lo que se conforma el científico, y conforma no es despectiva la palabra ni mucho menos, es con tener una aproximación a la realidad de la naturaleza. Esto lo sabemos porque muchísimas teorías científicas lo que descubren es la complejidad de la naturaleza. Entonces podemos pensar en la física clásica, en la mecánica clásica de Newton y en la mecánica cuántica que se ha descubierto con los últimos años, en nuevos temas que antes nunca se habían pensado que dependía de las ciencias naturales, como por ejemplo el uso de la probabilidad, el uso de la estadística y muchos factores más. Creo que estos son los argumentos por los cuales me llevaron a mí a pensar el tema de la verdad en el texto de San Agustín, porque para mí es muy importante esta decisión. Cuando leí el texto, y esto sería como mis argumentos finales, me pareció muy adecuada la definición que da de San Agustín, como lo resume la postura de los académicos y la suya. Sobre eso nos dice que los académicos consideran como probable la imposibilidad de encontrar la verdad, mientras que él considera probable la posibilidad de encontrar la verdad. Entonces, yo creo que ahí se tendría que hacer esa definición, en mi opinión, como presento en mi tesis. Es probable en unas circunstancias encontrar la verdad, el tipo de verdad de la que hablé, a la que me referí como tangible, y en otras no, en mi opinión. No sé si más adelante en la lectura se va a desarrollar, pero ese fue el motivo que me impulsó a desarrollar esa tesis. Eh, Espero complacido las críticas del componente y las retroalimentaciones de la tutora. Entonces les deseo muy buen día.